Buenos días a todos y os saludamos desde Tecungame. Hoy estamos con nuestra compañera y amiga Amparo Morató, guía oficial de Valencia, a quien hemos invitado para realizar una de nuestras charlas que realizaremos durante estos días hasta que podamos abrir nuestra actividad. Buenos días, Amparo, ¿cómo estás? Hola Paloma, buenos días. Encantada de que me hayas invitado a estas charlas para participar un poco de tu proyecto. Muy bien, Amparo, pues bienvenida. Vamos a un poco hacer una pequeña introducción sobre, muchos de vosotros nos conoceréis, nuestro proyecto Tecungame. Somos una sala de juegos tipo escape que hemos querido darle una vuelta a esto de los juegos de escape, queriendo conectar la historia, la base de nuestros juegos con nuestra ciudad, con Valencia, con la Ruta de la Seda, con nuestro barrio, que es donde nos ubicamos, el barrio de Bellúters, y de esta forma hacer que las personas que vienen a jugar a Tecungame pues que aprendan un poquito más sin darse cuenta de la historia de nuestra ciudad, de la Ruta de la Seda y bueno, pues algunas curiosidades que introducimos en nuestros juegos. Es por ello que hemos querido pues hablar con Amparo, porque ella es una experta en la Ruta de la Seda y hemos querido pues, que nos contara algunas cositas sobre este tema. Sabéis que el juego El secreto de Lei Su pues es un juego en el cual la protagonista es la emperatriz Lei Su, según cuenta la leyenda, pues mientras tomaba su taza de té, pues le cayó un capullo de seda dentro de su té, comenzó a deshilacharse y con ello pues ahí comenzó toda la historia, ¿no? Una historia que comienza en China y que, pues bueno, la seda fue un secreto muy bien guardado durante muchísimos siglos hasta que aquí en Valencia nos llega de manos de los musulmanes, ¿no? Y ahí es donde, Amparo, me gustaría pues, que un poquito más nos comentaras sobre la importancia de la seda y, bueno, pues históricamente cuál ha sido toda esta trayectoria. Hay que pensar que primero hablar un poquito de lo que es la Ruta de la Seda, es que fue un comercio que hizo brillar a la ciudad y todo lo que se desarrolló a raíz de eso, ¿no? Hablando ya también del barrio, el emplazamiento donde estáis ubicados, Bellúters, viene de veluto, significa terciopelo, porque los valencianos eran especialistas en tejer terciopelo, justamente. Para hablar de la Ruta de la Seda hay que hablar de una ruta comercial donde se vendían un montón de productos preciados, como podían ser las especias, el azafrán, entre otros, y la seda como uno de los más valorados por el precio que se otorgaba. La seda valenciana tuvo muchísima fama, tanta fama que fue exportada al resto de Europa. Desde el siglo XV, el siglo de oro valenciano, como solemos decir, y destacando diferentes lugares, empezando por la famosa lonja de la seda. Tiene un lugar único en el mundo porque es patrimonio UNESCO, que se dedicaba solo al comercio de ese producto, imaginaros. También hablando del barrio, Bellúters, ese lugar donde se concentraban los artesanos que trabajaban la seda. En Valencia llegaron a haber hasta 3.000 telares en activo. Imaginar la producción. Y poco a poco también cómo se va desarrollando todo ese tejido urbano y se va industrializando hasta bien entrado el siglo XVIII. También destacando el famoso museo, el Museo de la Seda, que era el antiguo Colegio de Arte Mayor de la Seda. Y el nombre ya lo indica todo, el arte mayor. Siempre digo y hago un poco un inciso de que la gente estamos acostumbrados a hablar de qué es el arte o qué son las artes mayores. Todo el mundo habla de arquitectura, pintura, escultura, pero hay otro tipo de artes que son las decorativas, que son las llamadas las artes menores, y entre ellas estaba la seda. Sin embargo, a partir del reinado de Carlos II, el arte de la seda se considera arte mayor, de ahí que se funde el colegio, por ejemplo. La verdad es que es para muchos valencianos que este museo es un gran desconocido, ¿no? Es cierto que su apertura pues, ha sido bastante reciente, es un museo muy nuevo, pero que os invitamos que lo visitéis porque es como un viaje a través de la evolución de la seda, ¿no? Desde sus orígenes en Valencia hasta nuestros días. Y es muy interesante pues, porque nos puede primero enseñar cómo se producía,
hasta pues, bueno, todo lo que ha sido su evolución y, bueno, pues un poquito más sobre nuestra ciudad, además de que es un edificio con un gran valor histórico, arquitectónico y, bueno, muy interesante. Estas son además, tengo que decir que es una de las rutas que hace Amparo, especializadas en el barrio y la ruta de la seda, que también pues podéis disfrutar con ella cuando queráis. Bueno, Amparo, pues quería también preguntarte, aparte de este periodo de gran esplendor del cual hemos hablado, que comienza ya en el siglo XV, ¿qué ocurre en Valencia para que la seda pues, decayera? Este gran declive que sufrió la seda, de tener prácticamente la mitad de la población de Valencia que trabajaba directa o indirectamente, ¿no?, en el sector de la seda, hasta, bueno, hasta nuestros días, que ha quedado en prácticamente unos cuantos telares artesanales que tenemos en Valencia, los alrededores, ¿no?, como Garín, por ejemplo, pero muy pocos sobrevivieron a este gran declive que sufrió la seda y su Sí, a ver, desgraciadamente la decadencia llegó después de ese auge económico y que hizo resurgir a la ciudad en pleno siglo XV, como decíamos. Sobre todo porque a raíz del siglo XVIII llega la revolución industrial, la introducción de las máquinas, y todo aquello que se había producido artesanalmente empieza a producirse a través de unas máquinas nuevas que llegan desde la zona del norte de Francia, concretamente los telares de Jacquard. De hecho, uno de los telares que se observa y que se ve en funcionamiento en la actualidad en el museo es un telar de Jacquard, que llamamos, para que os invito también a descubrir un poco de qué se trata. Se dijo que eran como los primeros casi ordenadores prácticamente. O sea, de momento ahí lo dejamos, no para que la gente también lo descubra, pero que después de toda esa industrialización, el necesitar menos mano de obra, el introducir las máquinas, etcétera, junto a una gran plaga de la pebrina, que era un bichito que atacaba las moreras, que es el alimento principal de los gusanos de seda, debemos recordar, eso hizo que la transformación, digamos, de lo que es el comercio y el declive poco a poco de lo que es la seda valenciana. Hay que recordar que Valencia, aunque ahora la famosa huerta es casi un gran campo de naranjos, originalmente era una huerta de moreras. Ya el botánico Cabanilles nos lo decía en el pleno siglo XIX, porque era ese alimento principal y de ahí que se produjera en auge de ese comercio sedero en Valencia y de los alrededores y que llega a otros puntos también de la Comunidad Valenciana. Entonces, imaginar la industrialización junto con el ataque de ese bichito es lo que hizo poco a poco desaparecer ese comercio sedero que estaba. Y como tú bien decías, participaba toda la población. En cualquier casa, toda la familia participaba del proceso de la seda. Desde las famosas guardillas o bandanas, donde teníamos en la parte superior incluso las alquerías o las barracas de la huerta, donde se colocaban los cañizos con las hojas de morera para dar alimento a los gusanos. Y de eso se encargaban los niños, por ejemplo. Luego los capullos los cogían las mujeres, hacían como una especie de pasta para poder deshilar, preparar el hilo, etcétera. Y por último ya los hombres se dedicaban a manejar los telares. Imaginaros que toda la población, como yo decía, vivía de ese comercio. Claro. Es muy interesante, ¿no? También en relación a la ruta de la seda, hablamos de seda, pero no es solamente seda lo que nos llegaba. Valencia, cuéntanos un poquito esto de que Valencia es el kilómetro 9009, ¿no?, de la ruta de la seda. Verdad que el kilómetro cero es Shan, es en China, que es donde se inicia toda esta historia, ¿no? Esa era la vía comercial que llegaba por toda Europa y que venía de Oriente hasta Occidente y que el último punto fue España y el último momento en concreto fue Valencia. Valencia es el kilómetro 9009 de la ruta de la seda por la UNESCO, con lo cual imaginar también la importancia que tuvo, porque de aquí luego se expandirá a otros lugares, pero fue un punto importante de producción propia sedera, que es lo interesante a remarcar, podríamos decir. Y que sigue siendo, bueno, los trajes de Valenciana, ¿de qué están hechos? De seda. O sea, imaginar si la tradición sigue y continúa, que los famosos trajes de Valenciana, de labradora, de huertana de toda la vida, estaban hechos con ese producto, un producto que era muy caro,
pero que a su vez estaba muy extendido porque toda la población, en concreto en Valencia, como la producía, tenía acceso a ella. Eso es. No, quería comentarte que además la importancia de la Ruta de la Seda y por lo cual también Valencia se convierte en una ciudad cultural espectacular, ¿no? Porque a través de la Ruta de la Seda no solo hablemos de seda, ¿no? Hablamos también de conocimiento, de todas esas personas que nos llegaban, que sabían otras muchísimas cosas que aquí en Valencia todavía no se conocían, estudiosos. Luego también nos llegan las especias, nos llega hasta incluso el arroz, ¿no? Muchísimas otras cosas que cuando uno piensa en la Ruta de la Seda, pues a lo mejor no asocia, pero que está muy ligado también a nuestra historia, ¿no? De productos, como tú has dicho bien, como el arroz, como las naranjas, como la chufa, por ejemplo, para la famosa horchata. Todos esos productos vinieron, digamos, aparejados a esa cultura árabe, a esa cultura musulmana, precesora a la cristiana en la ciudad, y que luego se desarrolló aún más. Pero que tenemos ese pasado siempre árabe-musulmán muy reflejado también en la cultura cristiana. Y bueno, Amparo, ya para terminar un poquito vamos a hablar, a introducir a uno de nuestros personajes que aparece en uno de nuestros juegos, que es más que escape, más de misterio, investigación, que se llama Crimen en Bellúters y que se ambienta en la Valencia de principios del siglo XX y donde el protagonista es un sereno, ¿no? Este sereno, bueno, ya la próxima vez hablaremos un poquito más sobre el gremio de los serenos, pero nos gustaría contaros que fue un gremio que fue una profesión muy importante que fue fundada por el espía de la seda, Joaquín Manuel Fos. Cuéntanos un poquito sobre él, que además si vais al Museo de la Seda lo vais a ver ahí. Está representado Joaquín Manuel Fos. Bueno, él fue un gran comerciante, como tú dices, como el espía de la seda, un gran viajero. A partir del siglo XVI, principios del siglo XVII también, empezaron esos viajes por toda Europa, ese giro o ese gran tour que se hacía normalmente, donde se veía la influencia del arte de la cultura de otros países, como Italia o como Francia, por ejemplo. Entonces, él fue uno de esos privilegiados que podía viajar y podía ver lo que se estaban haciendo en otros lugares del mundo. Y luego intentó adaptar esas novedades a la propia seda valenciana, la propia industria que él había formado aquí. Él era un gran mercader, podríamos decir, porque hizo su fábrica, empezó a crear nuevos productos, nuevos tipos de sedas, como el muaré, por ejemplo, y que el propio Carlos III le dio un especial decreto para poder trabajar él mismo y en exclusiva ese tejido en el resto de España. A partir de ahí también un poco, pues toda esa investigación, esa documentación, el intentar evolucionar en cuanto a los tejidos de la seda, porque hay muchos, eso también la gente lo va a descubrir si visita el museo. No solo tenemos la seda como todos la entendemos, tenemos el terciopelo, como yo he dicho, el vellut, tenemos los espolines, que es lo que más conocemos todos, pero hay tafetán, hay damascos, hay otros tipos de tejidos que todos parten de ese mismo producto, por ejemplo. Entonces ahí podéis descubrir un poquito más esa historia en relación con Manuel Fos, que además en relación también con ese gremio de los serenos que se empezó a instaurar también en la ciudad de Valencia, después de viajar, de ver lo que se había hecho en otras ciudades de Europa, intentó introducirlo también en España, por primera vez en Valencia. Bueno, Amparo, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este ratito. Yo creo que seguramente has contado cosas muy interesantes que muchos de los que nos están viendo pues no sabían. Y bueno, espero que este pequeño aperitivo pues os haya gustado y bueno, si queréis hacer alguna de las visitas con Amparo, pues estaremos encantados de que tanto estéis con Amparo como que visitéis Tecungame y descubráis alguna de estas cositas que os hemos estado contando durante esta tertulia. Muchas gracias por habernos atendido, Amparo, esta mañana y muchas gracias a todos por haber estado ahí. Cuando queráis, aquí estamos, os esperamos. Un saludo y feliz día. Muchas gracias, Paloma, por tu invitación, por este pequeño detalle de descubrir también un poquito más acerca de la ruta. Y yo también les invito a todos a que participen de ese juego de la emperatriz o el crimen de Bellúters,
porque es una forma muy divertida, muy lúdica y curiosa de descubrir, como tú decías, la historia, acercarnos también a la ciudad, al barrio y a lo que tenemos. Y además aprender jugando, ¿no? Que es una cosa que a todo el mundo nos gusta. O sea, que os invito a tener la experiencia. Muchísimas gracias, Amparo, y feliz día. Chao. Un saludo.